Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo es una de las declaraciones más profundas y reveladoras de las Escrituras. En pocas palabras, Juan introduce el misterio y la grandeza de la persona de Jesucristo, estableciendo su eternidad, divinidad y relación con el Padre. Para comprender plenamente su significado, necesitamos escudriñar el texto en su contexto inmediato, en el contexto del Evangelio de Juan y a la luz de toda la Biblia. 1. En el principio era el Verbo. Esta frase conecta directamente con Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan, intencionadamente, usa las mismas palabras iniciales para señalar que Jesús, como el Verbo, Logos, existía antes de la creación. No es un ser creado, es eterno. El término verbo, del griego logos, tiene un significado profundo. En la cultura judía, la palabra de Dios simbolizaba poder creador y revelación divina. Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Para los griegos, el logos era el principio racional que gobernaba el universo. Juan une estas ideas y afirma que Jesús es el agente eterno y personal por medio del cual Dios creó y sostiene todo. La eternidad del Verbo también se confirma en otros pasajes de la Biblia. Colosenses 1:17 declara: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesús no tuvo comienzo. Él ya estaba en el principio, reafirmando su naturaleza divina. 2. Y el Verbo era con Dios. Aquí Juan revela una relación única dentro de la deidad. La palabra con, del griego pros, indica una comunión cercana e íntima. Jesús, el Verbo, estaba en perfecta unión con Dios el Padre desde la eternidad. Esto apunta a la doctrina de la Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, eternamente en comunión. La distinción entre el Verbo y Dios Padre no implica desigualdad, sino roles distintos dentro de la unidad divina. Jesús mismo declara en Juan 17:5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto muestra la preexistencia de Cristo y su participación activa en la divinidad. 3. Y el Verbo era Dios. Esta es una afirmación contundente de la plena divinidad de Jesucristo. Juan no dice que el Verbo era un Dios, o como Dios, sino que era Dios. Esto elimina cualquier interpretación que degrade la naturaleza divina de Jesús, como lo han intentado hacer grupos heréticos a lo largo de la historia. Numerosos pasajes respaldan esta declaración. Isaías 9:6 profetiza sobre el Mesías llamándolo Dios fuerte. Tito 2:13 habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Igualmente, Hebreos 1:8. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Además, el contexto del Evangelio de Juan refuerza esta verdad. En Juan 20:28, Tomás declara: Señor mío, y Dios mío, y Jesús no corrige esta declaración, sino que la acepta. 4. El Verbo como creador y revelador. Juan desarrolla esta idea en los versículos posteriores, Juan 1, versículos 2 y 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Jesús es el agente creador de todo lo que existe, como también se enseña en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Además de ser el creador, Jesús es el revelador de Dios al hombre. En Juan 1:18 se afirma: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es la revelación perfecta y final de Dios, Hebreos 1, versos 1 al 3. 5. Implicaciones doctrinales. La eternidad de Cristo. Él no es un ser creado, sino el eterno. Esto diferencia al cristianismo de otras religiones que niegan su preexistencia. La Trinidad. Aunque Juan 1:1 no lo explica completamente, introduce el concepto de distinción y unidad en la deidad. Jesucristo es Dios. Negar esto es desviarse de la sana doctrina.
Cualquier interpretación que lo degrade contradice la enseñanza clara de las Escrituras. El hecho de que el Verbo, el eterno Dios, se haya hecho carne, como indica Juan 1:14 para habitar entre nosotros es la mayor muestra de amor y gracia divina. Jesús no solo es el Creador, sino también el Redentor, quien vino a reconciliarnos con Dios a través de su sacrificio en la cruz, Colosenses 1, versículos 19 y 20. Esta verdad debe llenar al creyente de asombro y adoración. Como escribió Pablo en Filipenses 2, versículos 6 al 11, aunque Cristo era Dios, se humilló para salvarnos, y ahora está exaltado sobre todo nombre. Finalmente, Juan 1:1 nos introduce a la majestad de Jesucristo como el Verbo eterno, divino y en íntima comunión con el Padre. Esta verdad es el fundamento de la fe cristiana y una invitación a contemplar el misterio de la encarnación y la redención. En Jesús encontramos al Creador que se hizo hombre para rescatarnos y revelarnos la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser de reverencia, obediencia y proclamación de esta verdad eterna. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevos temas e historias que transforman vidas. Dios te bendiga abundantemente.